André Agassi, uno de los mejores tenistas de la historia, odió el tenis durante la mayor parte de su carrera. Desde los 4 años sufrió los duros entrenamientos a los que le sometía su padre. Carlos Vela, el jugador que Hugo Sánchez consideró el último gran exponente del fútbol nacional, declaró que no le gustaba el fútbol. Sí que tiene madera de estrella este chamaco. Pensé que exagerabas. ¿A qué equipos les has mostrado a este chico? El visor del equipo de fútbol del Barcelona se tronó los dedos y pensó: tranquilo, no demuestres ansiedad por comprar la carta de este chico. El dueño del club, los Alacranes de Tijuana, no pudo evitar sonreír. A varios de la Federación Mexicana y a ti, le contestó. ¿Dónde firmo?, dijo el español. El niño prodigio bromeaba con sus amiguitos, sin tener idea que un tsunami de futuro se cernía sobre él para darle una buena revolcada a su vida. Tan solo 5 días después, Paquito y su mamá volaban por primera vez en su vida, arrastrados por una ola de avisos, órdenes y advertencias. La humilde mujer había entregado el manejo, control y destino de sus vidas a profesionales del éxito. Desde el primer día de entrenamiento, Paco demostró un talento que erizaba la piel, sin importar que fueran rivales 6 años mayores que él. Ya podríamos meterlo a jugar con el equipo de primera, dijo el visor, que ya también había renunciado para dedicarse a vivir como agente del chico estrella. Damián, que era un exjugador del Barcelona y dirigía las fuerzas juveniles, respondió: te afirmo que ese niño detesta el fútbol. Aquel comentario quedó enquistado en la memoria de la gente, molestándolo como un pedazo de carne entre los dientes. Ahí quedaría durante los 7 años de la meteórica trayectoria de Paco Jiménez. En su cumpleaños 27, Paco no renovó su contrato. Un mail a su agente fue el único aviso de que dejaba para siempre la carrera que lo había encumbrado en vida al panteón de los mejores futbolistas de la historia. El agente convocó una rueda de prensa. El planeta entero estaba ansioso por saber cuál sería por fin el futuro de la nueva gran estrella. El agente leyó el mail. Lamento informarles que recientes estudios en el corazón del futbolista Francisco Jiménez han diagnosticado problemas cardíacos incorregibles, por lo que no podrá seguir jugando fútbol. Su vida depende de ello. Reporteros, directivos y aficionados fueron agresivos e insistentes con pruebas y más explicaciones. El agente no soportó la presión y renunció. En México, en la gran mansión de Paco Jiménez, el agente recriminó: ¿quién quisiera tu talento, tu juventud, tus oportunidades? Las desperdiciaste de la forma más estúpida. ¿Dejar el fútbol por hartazgo? Tuve que inventar lo de la enfermedad cardíaca. No podía manchar tu nombre, tu marca, con ese desprecio soberbio. Dime, ¿por qué estudiar veterinaria cuando aún tienes tantos años por delante como jugador? La madre del chico interrumpió con orgullo. Desde que abordamos nuestro primer vuelo, Paco me lo dijo: solo jugaré para cumplir mi sueño de estudiar veterinaria y cuidar a los perritos. El agente lanzó una mirada de recriminación y sorpresa al exjugador. ¿En verdad, Paco? ¿Te das cuenta de que tienes un talento tan grande que tal vez no vuelva a verse en décadas y no piensas aprovecharlo? Entonces, la respuesta de Paco destrabó ese pedacito de carne en su diente, esa molestia enquistada en una constelación de sueños egoístas. Una respuesta que le demostró que ese chico
y esa madre nunca se dejaron someter al tsunami de intereses ajenos. Paco se dirigió por primera vez con honestidad. Señor Alberto, nací con este talento para el fútbol, pero yo siempre detesté dedicarme al juego. Jugué en el llano a cambio de dinero, disfruté de los amigos, pero nunca me gustó. Usted tiene grandes intereses en mi carrera, como todos los que piensan que soy un estúpido por dedicarme a mi pasión por la veterinaria. Le pido de todo corazón que entienda, el fútbol es mi talento, pero no es mi vocación.